Friday Night Funkin, de Realistic Love Mode. Hola. Mi nombre es Esteban. Quisiera hablar algo sobre mí, pero esta maldita me está persiguiendo a donde quiera que vaya. Yo solía ser un buen estudiante en la universidad, todo iba genial en mi vida. Pero ahora ya no es como antes. ¿Y por qué? Bueno, les contaré una historia, y espero que eso les ayude a mantener cuidado de ustedes del extraño suceso. Y que no le pase lo mismo. Todo era un día normal como otro, yo regresaba de la escuela, y me puse a buscar algún juego en internet en mi laptop, y me encontré con un juego muy interesante que se llamaba Friday Night Funkin. Y me empezó a llamar la atención, ya que había jugabilidad decente, semanas, y personajes interesantes, y no solo eso, también era muy popular por sus mods como por ejemplo, el de Witty, el de Tricky, el de CionVT, etc. Me puse a instalar el juego, y empecé a jugarlo un poco, el juego en tan solo un día me pasé a todas las semanas. Pude vencer a agradecería, a Skiddy Pan, a Pico y a Moni. Y otra vez a agradecería en la Navidad. Y Lemon Demon. Y por supuesto, a Senpai. Me había enamorado del juego. Pero lamentablemente llegué a acabar todas las semanas del juego y yo no quería que se terminara así como así, y tampoco quería esperar para tener otra semana. Así que me acordé de los mods. Y fui a la página para mods de FMF, yo quería descargarme primero la de Witty. Pero había un mod que me llamó la atención, y su nombre era un poco extraño, se llamaba, A Realistic Love Mod. Que lógicamente en español se puede decir como, un amor realista. Así que me puse a descargar ese mod primero, y después descargarme la de Witty. Ya después descargado, lo extraje, y abrí el juego. Ver anotar vi que la música estaba un poco distorsionada y también después acabar un poco los logos de Newgrounds, solo que tenía un tono rojo sangre, y después de eso Girlfriend estaba sentada sin moverse y sin hacer nada, solo se quedó mirándome como expresión de como si estuviera allá afuera, y tenía corazoncitos en sus lados de la cabeza, como si te hubiera enamorado de mí y no a boyfriend. Pero no le di importancia. Le di al botón de empezar, y me fui al menú, y todo estaba de color rojo, bueno, no había notado ningún cambio más, pero de repente la pantalla se puso negro como por unos segundos. Y luego escuché un susurro que me decía: por favor, sal de este juego, y desinstala este maldito juego. Ya no me queda mucho tiempo. Vete. Sálvate. Pude notar eso. Era la voz de Lemon Demon. Pero bueno, solo entré al modo historia por curiosidad y me encontré con una sorpresa, no había nada en el post de arriba que están los personajes nomás, solo a boyfriend, solo que él estaba, se podría decir, que no está muy contento que digamos. Le puse a nivel de tutorial, pero al entrar, solo me volvió al menú de las semanas. Así que le di en la semana 1, y al entrar no lo pude creer. Solo estaba agradecería. Y no estaba boyfriend, y él me miró al frente, y me dijo: ¿pero qué estás haciendo? Escapa y corre lo más rápido posible, por favor, mi propia hija se volvió loca. No te quedes como pendejo ahí, y vete. Me quedé impactado. Después de eso, solo me sacó automáticamente al menú de las UX. Entonces le di a la semana 2. Y me encontré solo a Skiddy Pan. Pero vi algo muy perturbador.
Estaba Lemon, tirado en el suelo al rincón sin mandíbula ni piernas, y estaba Lila y Skid llorando desconsoladamente porque no soportaba ver a su padre esa forma con un gran charco de sangre, y Lemon solo estaba mirándome como si él estuviera enojado conmigo por no hacerle caso. Luego Pam vino enfrente mío y me dijo: por favor, te lo pido, corre y desinstala el juego, ella te encontrará. Después no dije nada por el gran miedo que tenía. Y solo le di a la semana 3. Y ahí estaba Pico y solo me dijo lo mismo, que me fuera, solo que él me decía de una forma grosera: ¿Y tú? Mierda, me tienes que estar jodiendo, lárgate maldito estúpido, yo me encargo de esto. Solo vi como Pico disparaba a una silueta que me hacía familiar. Y pude ver cómo esa silueta se abalanzó sobre Pico, y la pantalla se puso negro, y luego escuché que como torturaba al pobre Pico, con una minisierra que tenía esa silueta. Y escuché como Pico gritaba de dolor y tan fuerte. Me puse demasiado triste por Pico, era mi personaje favorito, aunque era uno de los malos, yo me encariñaba por su estilo, y no se merecía una muerte tan sangrienta. Y luego, solo con muchas ganas de desmayar, le di a la semana 4. Estaba Mom. Y solo me dijo que huyera. Y nada más. Luego le puse a la week 5. Pero antes de hacerlo era muy raro ya que no estaba en la week 6. Pensé que esto se iba a acabar, y tal vez podía ver a Senpai ya fuera del juego. Y por fin pude ver a Boyfriend y me dijo: Ay, no puede ser, vete, solo te tratamos de salvarte la vida, necio de mierda. Ya no pude más, le hice caso a Boyfriend, pero antes de hacerlo apareció un mensaje que decía: no, por favor, no te vayas, sigue jugando, ya todos piensan que te has ido y no te podrán verte, mi querido. Empecé a jugar y me sorprendió bastante, estaban todos los personajes de los mods, incluyendo a Senpai y a Tankman, preparando para atacar a alguien. Boyfriend y junto a David de Arestimon decidieron charlar un poquito con una pequeña batalla de rap.
Ustedes solo vean la segunda ronda, no quiero preguntar nada de lo que vi esa horrorosa escena, que pasó en el round 2. Solo les puedo decir que me sentí muy mal por ellos, y no me quitará eso en mi cabeza, y siempre lo llevaré hasta en mi día de mi muerte. A ver que todo el escenario se tornó de sangre en las paredes, y ahí estaban los padres de Girlfriend, con la cabeza puestos en un lanza de piedra. Y escucha el grito de Boyfriend y no la podía soportar. Su novia loca, le había arrancado el brazo agresivamente. Después, Girlfriend me dijo: Hola mi amor, perdóname si tenías que ver eso, pero ya sabes, todo lo hago por ti, mi novio. Después. Ahí donde empecé a entender toda la cosa. Maldita desquiciada, ¿cómo has podido hacernos eso? Y yo que hice todo esto por nuestra relación, y casi me doy mi vida por ti. No sé qué te pasó, pero ahora te odio tanto. Maldigo el día en que te conocí, estúpida. Cállate. Tú no te metas, pedazo de bisexual, tú no eres nada, solo eres un asqueroso personaje, solo programado para que te controlen los hermosos jugadores. Espera. Te dije que te fueras. Pero le dije: no, no te puedo dejar que ella te mate. Yo te estuve controlando todo este tiempo. Y si ella tiene razón, solo fuiste programado para jugar, pero yo te voy a ayudar a vencerla, solo quiero salvarte, Boyfriend. No, yo puedo hacerlo yo solo, no te preocupes por mí, solo vete y desinstala el juego. Pero tuve que hacerle cambiar de opinión, y de un rato más, logré convencerlo. Está bien. Pero no me voy a moverme mucho, estoy muy herido, pero bueno. Ojalá que lo hagas bien. Escúcheme bien, morrita. Si nosotros ganamos, le dejarás en paz a ese pobre muchacho y le dejarás que desinstale esta pesadilla, y tú también tendrás que borrar este mod para siempre, para que no le pase a alguien más. Ok, solo déjame decirte que me das tanta lástima, que te la pondré fácil. Y por fin empezamos la última batalla.
Ah. Me siento raro, no podía mover mis dedos. Y eso hacía que perdiera, además encima me dolían, y estaban como si no tuviera control en ellos, y bien la pantalla y boyfriend le estaba bajando así de rápido la barra de salud. Desgraciadamente. Perdimos. No pudimos vencerla. Y sucedió lo peor. No, 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 no. Esto no puede estar pasando, no podía hacer nada, y no veía nada por la pantalla negra, solo podía escuchar el grito de boyfriend. Parece como si lo estuviera comiendo. Parece que yo gané, así que, ahora eres mío. Y déjame presentarme, mi nombre es boyfriend, así que te llamas Esteban, ¿no? Creo que estás un poco nervioso para no hablarme. Tranquilo, no te preocupes, y te digo algo, mi dulce precioso. Casi no te puedo ver bien en la pantalla, ya que desde afuera estás muy borroso. Yo quería escapar un grito, para pedir ayuda. Pero no podía por mi miedo y temor. Así que le dije: ¿te parece? ¿Te parece correcto? ¿Tú qué te crees? Dime. Dime. ¿Qué quieres de mí? Tranquilo. Además, ¿tú sabes por qué? ¿No lo recuerdas? Tú instalaste mi mod. A pesar que eso todo es un juego, y antes de esto, estaba dándome cuenta que tenía una gran desesperación y un gran vacío al enterarme de que todo esto no es real. Pero gracias a Tankman y a otros, que les ocurrió abrir la boca, de que nos dijeron que esto solo es un maldito juego. Por eso me volví así. Pero no te preocupes. Así que, solo puedes decirme algo. ¿Quieres ser mi novio? Tranquilo, tómate el tiempo de pensar. Solo la pantalla se puso otra vez en negro, y solo tenía la opción de aceptar o rechazar. Yo ya no podía hacer nada al respecto. Solo me quedaba una última oportunidad. Y tenía que hacerlo, pero ya. Les contaré lo que sucedió. Solo a que esa demonio me diera dos opciones, solo cerré el juego y al hacerlo, me puse a mover el mouse a lo loco, a desinstalar el juego, y por fin de un minuto sin que ella me atrapara, pude borrarlo. Ya esta pesadilla se había acabado. Todo este sufrimiento y trauma que tuve que pasar, y esta vez ahora ya no tenía nada que hacer, más que irme a dormir. Justo cuando iba a apagar mi laptop, me había llegado un mensaje. Jeje, ¿sabías que borrar el juego te salvaría de mí? No. Estás equivocado, ya no me puedes deshacerme, ahora soy tuya. Y no te alarmes ni te tomes en serio esto de que te voy a hacerte algo. Tú no eres un chico falso de esta máquina. Y tranquilo, siempre te acompañaré, y no estarás solo nunca. Siempre que uses un aparato siempre estaré ahí. Y estaré siguiéndote donde quieras que vayas, solo para que estés bien y para verte feliz. Aunque no me veas, sentirás una sensación. Y recuerda eso, amorcito. A quien estés saliendo con una chica y que te guste, haré que ella muera de la peor forma posible, que se atreve a estar contigo. Así que mejor tómatelo en serio. Bueno, mejor te dejo que te vayas a dormir, espero que descanses muy bien, mi amor, estaremos juntos para siempre. Adiós. Ya ha pasado unas semanas.
y todavía sigo con mi problema. Ya casi me gradúo, pero de ese extraño día que me ha pasado. La verdad no quería contarle a mis padres, ni a mis hermanos, ni mucho menos a mis amigos. Ya que yo no quería que me metieran en muchos problemas. Pero ahora ya no sé hacer nada. Yo pensaba tener una familia. Y sentirme feliz, pero ahora y por mi estupidez, mi grave error. ¿Qué he hecho? Tengo que vivir con las consecuencias. Sabía que esto iba a traer consecuencias y ahora miren, de verdad, ya no sé qué hacer. Por favor, solo quiero que alguien me ayude. Ahora ella es una maldición para mí. Ya no sé qué hacer, quiero quitarme esta maldita maldición. Cada vez, va con lo mismo, me siento raro en las noches. No puedo irme tranquilo. Ya no puedo ver a mi familia, por temor a que ya no me ven como antes. Odio mi vida. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Por favor, si alguien encuentra este mensaje que publique en todas mis redes sociales, por favor, léenlo y compártalo para que a ellos no les pase lo mismo que me pasó a mí. Ya no puedo más, me estoy volviéndome loco, e intento hacer que nadie me vea así y que en la casa pueda hacer algo sin ningún problema, con girlfriend. Soy Esteban. Y esta fue mi historia. Adiós.